Bueno, sería la segunda vez que se da por hecho la muerte de Iván Márquez, porque en junio del año pasado también se había dado casi por confirmado que el ex jefe negociador de la FARC había muerto, porque lo que está claro y fuera de cualquier discusión es que sufrió un ataque grave, que en un primer momento se había creído que había sido un ataque del gobierno colombiano, de las Fuerzas Armadas colombianas, pero que en realidad fue un ataque en territorio venezolano donde vive bajo el amparo del régimen de Nicolás Maduro, cuando todo indica que fue un ataque de otro grupo armado. Muchos señalan acá a otra de las disidencias de la FARC, la disidencia que maneja Iván Mordisco, y que en ese ataque queda el gravemente herido, es trasladado a Caracas en un hospital y desde entonces permanece en un estado delicado hasta que surge ahora esta noticia que primero medios venezolanos confirman hablando de o citando fuentes vinculadas directamente a la Segunda Marquetalia, el grupo que él dominaba. Después aparecen también informaciones off the record que citan medios colombianos. Lo cierto es que la posición oficial del Estado colombiano es que hay una sospecha fuerte de que murió, pero que todavía se está confirmando. Bueno, para hablar de lo que implicaría esta noticia y de toda la situación que se está viviendo en Colombia por el conflicto armado, estamos en comunicación con Luis Alberto Villamarín, exteniente coronel del Ejército colombiano. ¿Cómo le va, Luis Alberto? Acá lo saluda Darío Misraji. Muchas gracias, Darío. Muy amable por la invitación. A ver, Luis Alberto, si se confirmara la noticia de la muerte de Iván Márquez, ¿qué significaría esto en términos del conflicto que vive Colombia y de la búsqueda, obviamente, de reducir a estos grupos? Varias cosas. Sería un golpe duro para Nicolás Maduro, para la misma Segunda Marquetalia, que tiene nexos directos con el Partido de los Comunes, y sería un favorecimiento para el grupo que dirige Iván Mordisco, que adquiriría más preeminencia, porque en el caso de que Márquez esté muerto, ya la Segunda Marquetalia no tiene ese liderazgo, ese posicionamiento y esa dirección estratégica que tenía la capacidad de darle Márquez a las FARC, que están divididas entre los que están con el partido político y los que están en contra del partido político. Claro, ahora, ¿qué poder tenía hoy la Segunda Marquetalia como organización si lo comparamos, digamos, con lo que fue el poder que supo tener? El poder primero que tienen las otras disidencias de la FARC y el poder que tenía la organización antes del cese del 2016. Pues tenían la ventaja que eran los más cercanos a la narcodictadura de Maduro, o sea, eran los que tenían la línea directa. Tenían también el poder, o lo tienen, que son los más cercanos al ELN, que es el que está negociando más directamente con el gobierno Petro. Y tenían también el nexo orgánico con el Partido de los Comunes, mientras que los de Duarte están dedicados al narcotráfico completamente de lleno. O sea, los de Duarte son los que manejan Mordisco, para ser más claros. Tienen problemas con la Guardia Venezolana por repartición de dinero del narcotráfico y por ocupación de áreas, y están en guerra abierta con el ELN. O sea que favorecería más a los de Mordisco porque se posicionarían mejor y afectaría a los otros actores. Claro. Y si vamos al fenómeno Iván Mordisco, con el cual también se trató en su momento y hay diálogos que están abiertos, ¿en qué situación está hoy la posición del Estado colombiano frente a esta organización y frente a la posibilidad de desarticularla? Pues el gobierno colombiano está completamente desfasado. El señor Petro, pensando en una paz total que es muy etérea, parecería no haber entendido, o sí haber entendido y estar en connivencia con estos grupos, que Iván Mordisco tiene un nexo directo con los carteles mexicanos y que mueve mucha más droga que la Segunda Marquetalia. Y que el comisionado de paz, pues realmente es una persona que cada vez que habla deja más dudas que claridades, porque en unas actuaciones inclusive parece que era representando a los de las FARC al ELN, en otras aparenta estar representando al Estado y en otras demuestra que no tiene la claridad ni el conocimiento de lo que eso ocurre, y se prestan esos casos como el show de Mordisco disfrazado de militar con armas y en una despedida que le hacen unos niños en una vereda y luego la llegada en un helicóptero. Mejor dicho, un espectáculo ridículo y circense.
Que en este contexto, esta semana el gobierno firmó un decreto por el cual se decidió cesar todas las hostilidades contra el Ejército de Liberación Nacional. ¿Tampoco ve posible que esas negociaciones terminen llegando a un buen puerto? Por ahora no se ven por una razón, Darío, es que resulta que el ELN se reunió 3 meses con Petro en Cuba, antes de que Petro fuera presidente. Petro se voló del país siendo senador y sacó la disculpa de la pandemia para quedarse allá. Y duraron 3 meses hablando con el ELN, pero es que el ELN quiere mucho más de lo que le dieron a las FARC. El ELN aduce que ellos son el pueblo en armas. Entonces, que hay que negociar es con todas sus organizaciones y la agenda que ellos digan, no la que quiera Colombia. Han manipulado lo del cese al fuego, usted lo menciona, que Petro hace un decreto, pero es que han hecho antes un acuerdo que es muy extraño, que un cese al fuego de 6 meses, se inventan unas etapas y hacen lo de cometer ese secuestro de la suboficial, atentar a unos obreros de una mina, matar a otros campesinos, asesinar policías. O sea, están jugando a ganar cada vez más como si el país y el gobierno tuvieran la obligación de soportarles todo lo que hagan sin contrarrestarles nada. Ahora, ¿y cuál es la estrategia, digamos, entonces, desde su punto de vista que está llevando adelante el gobierno? ¿Por qué decide avanzar con la firma de este decreto, considerando este secuestro, estos incidentes? Uno podría sumar acá el paro armado en el Chocó. Pues es que por un lado la guerrilla sigue en su presión porque además es su único mecanismo que tiene para hacerse sentir fuerte, porque dialogando y dialogando no van a demostrar ninguna fuerza y ellos saben que es la única forma de hacerlo. Pero es que por el lado del gobierno hay un interés muy evidente del señor Petro de ser Premio Nobel de Paz, de ser reelegido y de hacer una constituyente que lo eternice al estilo de Chávez o Ortega. Entonces, él juega es con sus intereses personales y anda desfasado, ¿no? Criticando todo, proponiendo que va a defender la Amazonía, que va a acabar con el petróleo, que va a aplicar una cantidad de impuestos a las empresas, que va a hacer una serie de reformas por las cuales ha generado mucho conflicto y de remate invitando a la gente a que salga a destruir las ciudades si no le apoyan eso. O sea, es una agenda muy subversiva, dijéramos, y frente a unas realidades que tiene el país muy diferentes. Entonces el ELN está aprovechando eso y difícilmente le va a ceder. O sea, es un juego de poderes en el cual está perdiendo es Colombia. Ahora, pero desde su punto de vista, una negociación como la que se hizo en 2016 con la FARC, con todas las deficiencias que tuvo, ¿no cree que fue, en definitiva, beneficiosa para el país porque permitió por lo menos la desmovilización de varios miles de combatientes? Es que eso es lo que no está aprobado, Darío. Mira, mira el contrario, la segunda marquetaria y la otra divididas, y no divididas por ideología, sino por narcotráfico. Es por narcotráfico que están divididas. Las zonas donde están sembrados los cultivos de coca ahora tienen es una gabela, que lo que llamaban las milicias de las FARC se constituyeron, entre comillas, en guardias campesinas y guardias indígenas. Y cada vez que aparece la fuerza pública a destruir los cultivos, entonces incitan a la población y aunque los soldados están armados y pueden usar las armas, pues no las van a usar contra el pueblo y entonces terminan impidiendo o que se capture a miembros de las FARC o de las guerrillas o narcotraficantes o que se destruyan los cultivos. Esos paros que le hicieron al presidente Uribe, al presidente Duque, corrijo, fueron financiados por el narcotráfico e instigados por las FARC y por el ELN. Nunca entregaron los recursos. Es más, uno de los que murió en Venezuela, de estos bandidos que andaban con Iván Márquez, les publicó una carta en la que decían, entreguen los misiles tierra-aire que tienen y confiesen los negocios con un lenguaje de delincuente, de lo que coronaron, que no fue exactamente una reina. Cuando dice coronaron es droga que han enviado y que han conseguido. La captura que se le iba a hacer a Satricia, a Iván Márquez y que cayeron otros negociando coca, pues demuestra que ellos están en otro episodio. Y la falta de claridad del Partido de los Comunes frente a todo esto, porque no dicen nada y siguen allá en el Congreso de la República auspiciando las reformas que han generado tanto conflicto, pues demuestran que esto no fue transparente. Luis Alberto Villamarín, muchas gracias por este tiempo con DNews. Con mucho gusto, Darío, siempre a sus órdenes y muy amable por la invitación nuevamente.